Buenos días. Buenos días. Vamos a terminar con la última clase de fármaco el día de hoy. Este va a ser fundamentalmente cardiofármaco. ¿Se escucha bien a fondo? Sí, ¿no? Ya. Esto va a ser fundamentalmente cardiofármaco, donde vamos a tratar lo más importante de la parte cardiológica, farmacología cardiológica. Algunos puntos los vamos a dejar para poder ser desarrollados durante la parte de cardiología. Al igual, gastro vamos a puntualizar solamente algunas cosas, el resto se va a tratar en extenso en la parte de gastro, pero vamos a tratar de avanzar conceptos básicos de fármaco. Especialmente vamos primero con los diuréticos. Empezamos con los diuréticos. En los diuréticos, las preguntas clásicas que nunca debemos olvidarnos, aunque parezca a veces ocioso, es el punto donde actúan generalmente en la nefrona, ¿no? Empezamos con las tiacidas. Las tiacidas actúan fundamentalmente en el túbulo contorneado distal, ¿no? Rama gruesa también, final de la rama gruesa, pero fundamentalmente en esta área, en el túbulo contorneado distal, ¿no? En un rizo que hace al momento de iniciar el tubo contorneado distal, que es donde la clásica pregunta de las tiacidas, ¿no? La espironolactona y el triantirene, que son los que se utilizan en el país. Estos ahorradores de potasio, ¿no? Difieren un poco en el sentido de que en el sitio, no es tanto en el sitio de acción, sino que recordemos que el espironolactona es un inhibidor, es un bloqueador de aldosterona, mientras que amilorida y triantirene en realidad actúan en la bomba de sodio-potasio, ¿no? En lo que es el cambio de flujo. Entonces, ambos actúan al final a nivel de túbulo contorneado distal y túbulo colector, ¿no? Vamos a verlo ya esto más en extenso. El diurético de asa es el más sencillo de saber dónde, obviamente la asa, pero la asa gruesa o ascendente. Y los inhibidores de anilasa carbónica, fundamentalmente la Z-solamida, que es el único representante importante acá, ¿no? Que actúan en tubo contorneado proximal. Entonces vamos con los tiacídicos. Los tiacídicos son drogas de las más útiles que uno puede tener. La hidroclorotiacida, que es el representante acá fundamental, ¿no? Fundamentalmente esta droga es siempre acordarse que es la primera elección siempre en hipertensión. O sea, nos guste o no, cuando lo habíamos dicho ya hace algunas clases, para efecto del examen siempre hay que ser precisos a lo que es la indicación. O sea, si bien es cierto, si uno hace, y hace poco se publicó un estudio respecto a por qué las tiacidas siguen no siendo la primera elección en el consultorio. O sea, eso es clásico. O sea, probablemente ustedes tengan algunos pacientes y probablemente a ninguno le hayan empezado con tiacidas. Entonces, ¿por qué los médicos no empezamos con tiacidas cuando esa es la indicación? Los estudios demuestran esto. Hay un estudio que se ha publicado hace un par de semanas y justamente no es solamente en el Perú, es en todo el mundo. Eso es clásico. Sin embargo, la pregunta siempre va a ir hacia eso. La pregunta siempre va a decir cuál es el fármaco de primera elección en hipertensión esencial, hidroclorotiazida. Pero tiene que decir hipertensión esencial. Hipertensión esencial. Porque la trampa puede estar en hipertensión renovascular, donde va a ser, ¿no?, los IECAS, la primera elección. ¿Ok? Entonces, hidroclorotiazida siempre es la primera elección, con su dosis clásica de 12.5 a 25 máximo. Ese es lo otro. Sin más de 25 miligramos en hipertensión ya está demostrado que no mejora en nada el efecto natriurético ni el efecto diurético. O sea, 25 y 50 es igual. Así que siempre la dosis tope va a ser 25, a pesar de que hay tabletas de 50 que se utilizan algunas veces en pacientes con ascitis, como vamos a ver después a continuación. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las tiacidas? Su mecanismo fundamental es muy parecido al ASA. Tienen el mismo término, inhiben el cotransporte de cloro y sodio. Entonces, inhiben el cotransporte de cloro y sodio. En el de ASA inhiben el cotransporte de cloro, sodio y potasio. ¿Ok? Entonces, cloro y sodio fundamentalmente, ese es el mecanismo de acción clásico. Y, como decíamos, los productos fundamentales, no solamente es hidroclorotiazida, también está la clortalidona, la indapamida, ¿ok? La indapamida, ¿no? Fundamentalmente los que todavía podemos utilizar
como diuréticos tiazídicos. La aplicación terapéutica fundamental, como decíamos, en los tiazídicos es básicamente hipertensión arterial esencial, es primera elección siempre, entonces hay que tenerlos en cuenta, ahí es fundamentalmente, y insuficiencia cardíaca, ¿no?, moderada. Generalmente la insuficiencia cardíaca es una aplicación neta, ¿no?, también específicamente aquella debida justamente a hipertensión. Recordemos que la insuficiencia cardíaca tiene dos grandes enfermedades, cardiopatía coronaria y cardiopatía hipertensiva. Entonces, fundamentalmente asociado a aquella que produce mayor cantidad de edemas, ¿no? La insuficiencia cardíaca definitivamente sistólica, ¿no?, es la que tiene que estar más en relación a este tipo de pacientes. Entonces, también se puede utilizar, ¿no?, ya habíamos dicho hipertensión, también se puede utilizar en cirrosis, ¿no?, en el síndrome nefrótico, pero en la cirrosis va a ser alternativa cuando falle espironolactona. ¿Ok? Acá es alternativa cuando falla o cuando es refractario a espironolactona. En el caso de síndrome nefrótico, también es alternativa a furosemida. ¿Ok? El fármaco que se utiliza fundamentalmente en síndrome nefrótico, cuando el paciente está en anasarca, es furosemida, es el de elección. Y cuando falla en síndrome nefrótico, los tiazídas pueden ser alternativas. ¿Ok? Alternativas. Entonces, como decíamos, otra de las grandes indicaciones, hay que acordarnos, es la hipercalciuria idiopática. La hipercalciuria idiopática, a pesar de que es una enfermedad rara, ¿no?, a pesar de que es una enfermedad rara, la hipercalciuria idiopática siempre es una pregunta interesante. Se ha hecho alguna vez y es una indicación directa de la tiazida, de las tiazidas, de la hidroclorotiazida específicamente, y la litiasis también, pero en la parte preventiva. ¿No? En la litiasis, el paciente que hace litiasis, el 80% es debido a oxalatos de calcio, el 10% es a ácido úrico, ¿no es cierto? Y el otro 10% son diferentes carbonatos y el destrubita, que es fundamentalmente asociada a Proteus. Bueno, en el 80% que es debido a oxalatos de calcio, ¿no?, generalmente el paciente, después del tratamiento urológico, debe quedar con tiazidas para no formar nuevamente cálculos. Generalmente, si no hay una enfermedad que esté produciendo hipercalciuria por algún otro motivo, entonces queda generalmente con una tiazida, con 12.5 como prevención. ¿Ok? En el Perú eso es importante porque somos uno de los países que tiene más incidencia y prevalencia de litiasis, y esto es importante. En la diabetes insípida nefrogénica, ¿cómo? Generalmente, cuando es la primera vez, solamente se usa 6 meses. Y cuando es ya recurrente, generalmente se le deja de por vida, ¿no? Entonces, ante la recurrencia, sí, se deja de forma permanente. Generalmente estos pacientes, no raramente, pero por lo general estos pacientes suelen ser hipertensos al mismo tiempo. Entonces, de hecho, la hidroclorotiazida se convierte en medicamento para ambas cosas, ¿no?, para hipertensión y para ambas cosas. Y en la diabetes insípida nefrogénica, que habíamos hablado en la clase pasada respecto al litio, que era la causa fundamental, ¿no?, la causa fundamental de diabetes insípida nefrogénica, más del 90% de los pacientes hacen diabetes insípida nefrogénica, pero causada ¿por quién? Por litio, fundamentalmente, ¿no? Entonces, en estos pacientes, cuando uno deja de darle el litio, pero la sintomatología continúa, darle hidroclorotiazida es una alternativa para cortar el proceso, ¿ok? Para cortar el proceso, entonces también está indicado, es otra indicación que puede tener la hidroclorotiazida y las tiazidas en general. Como decíamos, los efectos adversos es un campo bien importante porque siempre se suele preguntar, acá hay preguntas clásicas. Primero, al igual que la furosemida, o sea, los diuréticos de asa suelen producir en el AGA, no sintomáticamente, pero suele producir en el medio interno alcalosis metabólica, es una alcalosis metabólica hipoclorémica. O sea, esto es lo más frecuente, pero no es muy sintomático. Entonces el paciente, si ustedes le hacen un AGA a un paciente que usa tiazida de forma crónica, entonces ¿qué van a encontrar? Alcalosis metabólica hipoclorémica, que también se encuentra, ¿no?, también se encuentra en
los que usan diuréticos de asa. La hipocalemia puede llegar a ser severa, ¿no? Y puede ser es una complicación también importante. Junto con los diuréticos de asa son los dos medicamentos que más hipocalemia pueden producir. ¿Ok? También puede producir un poco de hiponatremia y la hipomagnesemia, que a veces va asociada a una hipocalemia refractaria. Hay que tener en cuenta siempre en este tipo de pacientes. Y más bien lo que en el calcio, las tiacidas tienden a reabsorberlas, ¿no? Hacer reabsorción, por eso que son útiles en la hipercalciuria y en la formación de cálculos. O sea, los tiacídicos tienden más bien a reabsorber calcio, ¿no? De absorber calcio en el tubo contorneado distal, por lo tanto eliminan potasio, eliminan sodio y eliminan magnesio, pero tienden a reabsorber el calcio en el tubo contorneado distal, y eso por eso que están indicados en la hipercalciuria idiopática y en los cálculos por oxalatos de calcio. ¿Ok? Una de las clásicas complicaciones de los tiacídicos, especialmente, es la hiperuricemia, y pueden producir hiperuricemia y gota, ataques de gota. Entonces, es una complicación de pregunta clásica dentro de las tiacidas, específicamente hidroclorotiazida. Además, también suelen producir dislipidemia, específicamente hipertrigliceridemia. También está dentro de estas posibilidades. Y esta de acá, apúntenla bien, trombocitopenia, si bien es cierto, no es severa, es el fármaco que más produce trombocitopenia. Pero ¿cuál es la diferencia? Uno dice, pero doctor, siempre es más peligroso, la clásica, ¿cómo se llama? Trombocitopenia inducida por heparina, que incluso es un cuadro clínico bien estudiado, sí, es más severa, pero no es tan frecuente, quizás por la cantidad de pacientes que usan también hidroclorotiazida, no es tan frecuente ni tan en cuestión de porcentajes con respecto a las tiacidas. Lo que pasa es que las tiacidas suelen ser valores leves a moderados, no suelen dar sangrado, no suelen dar petequias, o sea, no tiene un correlato clínico muy amplio. O sea, muy pocos hacen trombocitopenia sintomática, pero dentro de los fármacos que producen más trombocitopenia está las tiacidas. Entonces hay que tener en cuenta porque esas suelen ser las clásicas preguntas que uno tiene que a veces enfrentar, ¿no? En los exámenes. ¿Ok? También pueden producir impotencia y vértigo, y está entre los fármacos que pueden producir pancreatitis. Recordemos que en la pancreatitis, ¿no? Hoy en día por fármacos es el cuarto lugar en general, ¿no? El primer lugar es biliar, segundo lugar es alcohólica, aunque en otras partes del mundo es al revés, en el Perú es biliar primero y alcohólica después, ¿no? Y de ahí sigue, hoy en día, en tercer lugar se ha erigido la post-CEPRE, ¿no es cierto? O sea, hoy en día en tercer lugar está la post-CEPRE, post-procedimiento, y en cuarto lugar hoy en día está los post-fármacos, ¿no? Cada día vamos incrementando las posibilidades de pancreatitis post-fármacos, y acá también se da, no solamente con las tiacidas, se da también con los ahorradores de potasio, con los diuréticos de asa, como vamos a ver a continuación. Entonces, este es el universo de las tiacidas. Recordemos, ¿no? Fármacos de elección, ¿no? Es decir, en hipertensión fundamentalmente. En hipertensión, en hipercalciuria idiopática, que es raro, pero también es de elección. Lo decía siempre, por lo menos acordémonos de lo que es de elección, ¿no? Hipertensión esencial, ¿no? Hipercalciuria idiopática y fundamentalmente la prevención de cálculos por oxalato de calcio. Son las indicaciones más precisas, ¿no? Más precisas, y donde generalmente no admite mayor duda el uso de tiacidas. ¿Ok? La dosis, ya hemos dicho, 12.5 a 25 miligramos es lo clásico, no se suele usar más. Y en cardiología a veces se utiliza más la amilorida, pero hay que tener en cuenta que la hidroxiapatita y suele asociarse a fármacos, o sea, suele asociarse a otros fármacos. La mayor parte de los YECAS y bloqueadores canal de calcio tienen presentaciones asociadas con 12.5 de hidroxiapatita. Son las famosas presentaciones PLUS o HTZ o HZ, ¿no? Que son de uso común en la cardiología. Los diuréticos de asa tienen mayor potencia, ¿no? Tienen mucho mayor potencia, y como van a ver ustedes, está la furosemida, que tiene una muy buena potencia, pero siempre hay que tener en cuenta que la bumetanida es mucho más potente, miren, 40 veces más potente, sin embargo, su uso es limitado.
¿no? Usamos fundamentalmente furosemida como diurético de asa. Habíamos dicho que el mecanismo de acción de los diuréticos de asa es muy parecido a las tiazidas, ¿no? Inhibe el cotransporte igual, inhibe el cotransporte de sodio, cloro, pero en este caso le agrega potasio. O sea, inhibe el cotransporte. En el caso de las tiazidas, inhibe el cotransporte de sodio y cloro, nada más. En el caso del diurético de asa, sodio, cloro y potasio. Claro, el sitio de acción es el asa gruesa o el asa ascendente, ¿no? Y como decíamos, la BUNET siempre en el dato, la gran mayoría tienen vía parenteral y oral, ¿no? Todos tienen vía parenteral y oral, y la bumetanía, que ya la he preguntado alguna vez, ténganlo en cuenta, es el más potente, pero no es el más usado dentro de los fármacos. Su potencia es bastante alta. Entonces, tiene una aplicación terapéutica importante, la más importante de todas, el edema ubopulmonar. El edema ubopulmonar. O sea, el edema ubopulmonar no admite duda. O sea, si bien es cierto, el diurético, nosotros podemos usar en insuficiencia cardíaca varios diferentes diuréticos, por ejemplo, tiazidas, podemos utilizar ahorrador de potasio en los que tienen fracción de eyección baja, ¿no? En forma crónica, pero en la insuficiencia cardíaca en la fase aguda, ¿no? En la descompensación, el EAP es definitivamente el fármaco de elección. La dosis suele ser 40 a 80 miligramos, la dosis de ataque de estos pacientes. Recordemos que la dosis máxima, generalmente es la dosis máxima de furosemida, que es lo que siempre nos va a preguntar, es 200 miligramos. Suele ser 2 miligramos por kilo de peso cuando uno quiere dar dosis de rescate. Las dosis de rescate, si vamos a hablar, acá yo siempre digo, hay momentos en que en algunos puntos tenemos que hablar de lo que es hoy y de lo que va a ser el examen. Hoy, o sea, hoy estoy diciendo este año, ya se determinó que el uso de furosemida en AKI, o sea, en falla renal aguda, esto de IRA es en falla renal aguda, okay, lo que ustedes van a llamar como AKI cuando hagan la residencia, próximo año, ¿no? Así lo llaman siempre los residentes, ¿no? Entonces, hoy ya no está indicado usar furosemida en AKI. Solamente se utiliza si es que hay edema ubopulmonar, ¿ok? Porque se ha visto que el uso de furosemida en pacientes con falla renal aguda para tratar de volver la oligúrica en no oligúrica, ¿no? Termina precipitando más la falla y haciéndola de reversión más lenta. O sea, incrementa los pacientes que no revierten a largo plazo, y el tiempo de reversión, que debe ser máximo 3 meses, lo alarga. O sea, usualmente un paciente recupera entre la 4ª semana, 6ª semana, pero generalmente si ha usado furosemida, el tiempo va a ser más largo y el número de pacientes que reviertan es menor. Eso es digamos, un conocimiento, un consenso de este año. Para efectos del examen todavía puede figurar como, o va a figurar de hecho como indicación terapéutica, el convertir la IRA no oligúrica, oligúrica en no oligúrica. O sea, lo que se llama el pulso. Por eso le decía, el máxima dosis 200, 2 miligramos por kilo de peso. Todos ustedes lo deben haber visto cuando hicieron internado, que a los pacientes a veces cuando estaban en la plena falla oligúrica o oligoanúrica, se le ponía una infusión de furosemida para tratar de que el paciente revierta. O sea, eso, para hoy en día, cuando ya sean residentes, eso ya no se hace. Eso ya quedó descartado. Pero, como le digo, para el efecto del examen, tengamos en cuenta los dos conocimientos. O sea, si ponen la pregunta moderna, la van a poner, se van a dar cuenta, ¿no? Dice, actualmente se utiliza, si te ponen actualmente, ya no se utiliza. Si le ponen simplemente es indicación, sí es indicación, porque todavía está en los textos actuales. O sea, todavía ustedes van a leer cualquier texto de revisión que convertir una falla renal aguda de oligúrica a no oligúrica todavía es permitido, entre comillas, ¿no? Como un conocimiento que se da hoy en día. Entonces, esa es otra de las indicaciones, justamente el convertir las fallas no oligúricas, ¿no? Las fallas oligúricas en no oligúricas. ¿Qué falla renal per se no es oligúrica? ¿Se acuerdan? Clase pasada, amino o antepasada, aminoglucósidos, ¿no? La aminoglucósidos es la clásica falla renal, por ejemplo, no oligúrica, ¿no? Esa es la clásica falla renal no oligúrica, la que no siempre el paciente tiene diuresis normales o incluso algo incrementadas,
y uno no, por lo menos por el volumen urinario, uno no se da cuenta que el paciente está en falla renal. ¿Ok? Entonces, este es definitivamente. En ascitis es otra indicación, pero es una indicación de corto plazo. Este es como los corticoides. O sea, generalmente se maneja el paciente con ascitis asociado a espironolactona. O sea, el medicamento de fondo de la ascitis, especialmente la ascitis asociada, ¿no?, a hipertensión portal, es espironolactona. Porque la ascitis generalmente está asociada a un hiperaldosteronismo secundario. Entonces, justamente la espironolactona bloquea eso. Por eso es que es de elección, como vamos a ver después. Pero en el caso que la ascitis sea refractaria, entonces ahí sí tiene indicación sumar furosemida, ¿no? Se le suma furosemida por periodos cortos. Generalmente en la ascitis refractaria, ¿no?, se suele utilizar furosemida asociado a espironolactona. En el síndrome nefrótico sí es el diurético de elección, si es que es necesario usar diurético. Recordemos que en síndrome nefrótico uno puede manejarlo en base a restricción hídrica, pero cuando el paciente está en anasarca y hay derrame pleural, hay ascitis y requiere uno bajar volumen para que el paciente mejore la compliance, ahí sí está bien indicado utilizar, como decíamos, la furosemida. Y en la hipercalcemia, definitivamente, ¿asociado a qué? La hipercalcemia sintomática se suele asociar, ¿no?, se suele asociar a el bifosfonato parenteral, que puede ser pamidronato o puede ser soledrónico, asociado generalmente a corticoides, ¿no?, a dexametasona y a hidratación, ¿no?, y a la hidratación con cloruro en forma agresiva. Entonces, toda hipercalcemia tiene la clásica, ¿no?, el clásico approach, uno le da cloruro, una buena hidratación, le asocia furosemida y le asocia dexametasona. Y si es necesario, se le pone un bifosfonato parenteral también. Entonces, ese es manejo de la hipercalcemia aguda. ¿No? Básicamente de la hipercalcemia aguda. Entonces, como decíamos, estas además, obviamente, no solamente en el edema agudo pulmonar, también en la insuficiencia cardíaca, ¿no?, refractaria, o sea, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja, donde usualmente hay mal manejo de volumen, también está en la fase crónica, pero que tiene fracción de eyección baja, se usa espironolactona y furosemida a veces combinado, ¿no?, para manejo básicamente de edemas, o sea, básicamente asociado a edemas, como habíamos dicho. Otra indicación que no está acá es la hipercalemia. Recordemos que la hipercalemia, que vamos a empezar nefro la próxima semana, ¿no?, ahí vamos a volver a verlo. En la hipercalemia, si el paciente hay diuresis, o sea, si el paciente es no oligúrico, entonces uno puede forzar, ¿no?, si el paciente es no oligúrico, uno puede forzar diuresis con furosemida y eso va a eliminar. Recordemos que el manejo de la hipercalemia es eliminación y redistribución. Son las dos aristas del tratamiento. En el caso de eliminación, obviamente, el paciente que está oligoanúrico o anúrico va a tener que ir a diálisis probablemente. Otra manera de sacar potasio es, ¿no?, las resinas. Pero en este caso, si el paciente puede todavía orinar y podemos forzar en la hipercalemia, sí está indicado específicamente el uso de furosemida en dosis alta para tratar de eliminar potasio, ¿ok? Si todavía el paciente orina. Una característica entre estos dos, algo que entre estos dos tienen en relación, es justamente el hecho de que la tiazida, y eso también es pregunta clásica, no funciona por debajo de 30 de depuración de creatinina. O sea, en la RC avanzada ya no funciona. La tiazida no funciona, ¿no? No solamente en todo paciente con menos de 30 de depuración, o sea, lo que se llama la enfermedad renal crónica avanzada, ¿no?, o sea, estadio 4, estadio 5, tiazida no funciona, ahorradores de potasio están contraindicados, porque pueden producir hipercalemia. El único diurético útil en este estadio, en este tipo de paciente, es justamente la furosemida, los diuréticos de ASA, ¿ok? Eso tiene que quedar clarísimo. Entonces, en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, ya, o sea, por debajo de 30, que es el concepto, estadio 4 o 5, ya no funcionan las tiazidas. O sea, no se usa porque no funcionan, ya no tienen ninguna potencia, no producen ningún efecto. En el caso de los ahorradores de potasio, no se usan porque pueden precipitar hipercalemia rápidamente, es mucho riesgo. Y el único diurético que va a ser útil ahí va a ser fundamentalmente
furosemida, ¿ok? El único diurético útil en el paciente en los estadios terminales de la enfermedad, fundamentalmente el que funciona es la furosemida, y eso hay que tener en cuenta. Hablando de los efectos adversos, justo habíamos dicho eso. ¿Cuál es el más frecuente? Igual que a veces el más frecuente no es el que se menciona más, porque no produce alguna clínica importante. Efectivamente no produce mucha clínica, puede producir algo de náuseas y vómitos a veces en algunos pacientes, pero clásicamente hay una alcalosis metabólica hipoclorémica, ¿no? Al igual que en la hidroclorotiazida. Ese es el cambio que suele hacer el uso de diuréticos en forma permanente en los pacientes. La hipocalemia es uno de los efectos adversos más frecuentes asociados al uso de furosemida en forma crónica. La hipocalemia y suele ser severa y asociada a hipomagnesemia, ¿no? Que la hace refractaria, ¿no? Como vamos a ver ya después cuando veamos específicamente el caso. Y acá sí, al revés de las tiacidas, sí elimina más calcio. Por eso es que se utiliza en la hipercalcemia aguda, ¿no? Acá se elimina, mientras que en la hidrotiacidas tienden a reabsorber un poco de calcio, no producen gran hipercalcemia, pero tienden a reabsorber en el tubo controlado distal, y por eso es que se usa en hipercalciuria, ¿no? Idiopática. Acá, ¿no? Tiende a más bien eliminar, y por eso está indicado para el tratamiento, como habíamos dicho, de la hipercalcemia aguda, ¿no? Hipercalcemia aguda, que hoy en día la primera causa, ¿cuál es? La hipercalcemia aguda fundamentalmente es neoplásica, ¿no? Neoplásica, o sea, metástasis ósea, destrucción ósea por metástasis, ¿no? Generalmente, ¿no? Los clásicos, el mieloma, ¿no? Pero hay muchas, el próstata, pero hay mama, son los que más compromiso óseo y destrucción ósea, hipercalcemia secundaria a neoplasias, es lo más frecuente donde se usa. En los diuréticos de ASA también hay una ligera hiperuricemia, no es tan clásico, esto no es un efecto adverso clásico de los diuréticos de ASA, más bien sí de las tiacidas, acordémonos, ¿no? Pero puede producir, ¿no? Hiperuricemia, y también produce dislipidemia, ¿no? Produce dislipidemia importante, y también puede producir elevación de la glucosa, hiperglicemia. Pero uno de los que sí es característico y se va a preguntar en algún momento es la ototoxicidad, ¿no? La ototoxicidad. Cuando nosotros hacíamos, como le decía hasta hace poco, tratábamos de convertir un paciente de oligúrico a no oligúrico, el residente decía, doctor, le ponemos la infusión, generalmente de frente, sin pensarlo, decían 10 ampollas, ¿no? 200 miligramos, le pasaban en infusión. Ustedes deben haber visto eso. Entonces decía, sí, de paso cómprale audífonos, ¿no? Porque el paciente va a quedar con esa dosis, porque es dosis dependiente, y es fundamentalmente ototoxicidad auditiva, ¿no? Ototoxicidad auditiva. Trombocitopenia también se puede producir, ¿no? Es menos frecuente que en las tiacidas, pero la ototoxicidad sí es importante en estos pacientes. Entonces, y pancreatitis también está dentro de los fármacos que pueden producir pancreatitis inducida por fármacos, ¿no? Como ven, es muy parecido muchas cosas a las tiacidas, pero la característica, la ototoxicidad, tener en cuenta, mayor hipocalemia que el mismo tiacidas, ¿no? Y elimina calcio, o sea, también puede eliminar calcio más que las tiacidas. Entonces, ese es el espectro de los diuréticos de ASA fundamentalmente, ¿no? Y la utilidad. Ojo que en cirrosis, eso me olvidaba, en cirrosis es una indicación, ¿no? Es una indicación que solamente se utiliza cuando es refractaria. Ya habíamos visto que el medicamento de elección va a ser ahorrador de potasio, espironolactona fundamentalmente. También se puede a veces utilizar un poco de hidroclorotiazida, pero en cirrosis se suele utilizar y lamentablemente lo usan más de lo que deberían, ¿no? Entonces el paciente cuando tiene ascitis refractaria, pero es un paciente terminal, ahí sí está bien indicado, porque en realidad es costo-beneficio. ¿Cuál es el problema de usar? Porque hay un riesgo. ¿Cuál es el problema de usar furosemida en cirróticos? Puede producir síndrome, ¿cómo se llama? Hepatorrenal, ¿no? Entonces, es la primera causa de síndrome hepatorrenal el uso de furosemida. Entonces, por eso es que el uso de furosemida en cirróticos tiene que ser muy, muy preciso. O sea, refractario, ya subieron a 400, ya usaron 400 miligramos de espironolactona, ya no hay nada que hacer. Y el paciente no es un paciente que está
recién, es un paciente ya crónico, ya casi terminal, ¿no? Con un Child-C, con un pronóstico malo, entonces tratan de mejorar básicamente la parte ventilatoria, ¿ok? Entonces, cirróticos refractarios, pero siempre con la tingencia de que furosemida justamente es el primer productor, la primera causa de síndrome hepatorrenal en los pacientes cirróticos. Los ahorradores de potasio son fármacos muy bonitos, son fármacos muy buenos, ¿no? Tienen mucha utilidad y tienen dos mecanismos de acción, los ahorradores de potasio. Un mecanismo es el antagonismo de la aldosterona, ¿no? El antagonismo que lo tiene la espironolactona y el eplerone también. El eplerone, que también a veces lo preguntan. Y el otro es el bloqueo del canal de sodio, ¿no? El bloqueo del canal de sodio, pero fundamentalmente el intercambio del canal, o sea, lo que trabaja sobre lo que es el intercambio de sodio y potasio. Entonces, trabajan sobre el intercambio de sodio y potasio, fundamentalmente triantirene y amilorida, ¿no? Lo que es el intercambio, en realidad, de sodio y potasio, como vamos a ver después en otro gráfico. Entonces, estos son los dos grupos. O sea, hay un grupo, cuando queremos el bloqueo de la aldosterona, espironolactona es la elección, la alternativa es eplerone. Cuando queremos solamente el ahorro de potasio, podemos utilizar amilorida o triantireno, como por ejemplo en la insuficiencia cardíaca puede usarse también, ¿no? Pero fundamentalmente también buscamos el bloqueo de espirono. Entonces por eso mejor siempre es el bloqueo por de aldosterona, por eso siempre es mejor la espironolactona como uso. Entonces, fundamentalmente tiene indicación, ¿no? En la ascitis, ahí si no guarda, no tiene competencia en realidad, como decíamos, los otros diuréticos se usan ya en las fases refractarias, ¿no? Y básicamente porque hay un efecto específicamente, acordémonos que la ascitis tiene varios mecanismos, no estamos diciendo que el mecanismo específico y único es hiperaldosteronismo secundario, sino dentro de los mecanismos que se generan en la ascitis está también un hiperaldosteronismo secundario a este proceso, ¿ok? Entonces en la hipertensión portal, en la ascitis, ese hiperaldosteronismo secundario es muy bien bloqueado con espironolactona. Las dosis cambian. Vamos a ir viendo que las dosis cardiológicas suelen ser 12.5 a 25 miligramos, las cardíacas, ¿no? Mientras que la dosis acá es de 50 a 200 miligramos. La dosis de bloqueo mayor van de 50 a 200 miligramos. Incluso hasta 400 es el tope en el paciente refractario. O sea, antes de usar furosemida, el paciente lo llevamos, si tolera, porque puede producir también hipercalemia, hasta el tope de 400 miligramos. Entonces, este es uno de los primeros grandes indicaciones. En insuficiencia cardíaca también lo vamos a usar, pero con fracción de eyección baja. Recordemos que hoy en día la insuficiencia cardíaca, para efectos de terapéutica, uno escoge los medicamentos dependiendo de la fracción de eyección. La gran mayoría son con fracción de eyección preservada, ¿no? Entonces usamos nuestros IECAS clásicos, etcétera, la restricción hídrica, etcétera, ¿no? Pero en el caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja, menos de 40 de fracción de eyección, entonces ahí ya el paciente requiere otra medicación. Y requiere otra medicación, fundamentalmente requiere bloqueo de aldosterona, o sea, un bloqueo mayor del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces se le suma al paciente generalmente con ICC, con fracción de eyección baja, se le suele sumar espironolactona en las dosis clásicas de 12.5, que es la más usada, a máximo 25, ¿ok? Que es la dosis que se usa en cardiología. Espironolactona, y se le suele sumar también, como vamos a ver después, beta bloqueadores con acción alfa y beta, ¿no? Que es básicamente lo que se hace en los pacientes con fracción de eyección baja, que no está indicado en el paciente que tiene, la gran mayoría de las ICCs son con fracción de eyección conservada, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que la indicación es más precisa ahí, ¿ok? En el síndrome de Cohn, obviamente se va a utilizar el síndrome de Cohn, que es hiperaldosteronismo primario, ¿no? Es el hiperaldosteronismo primario, que son puede ser de dos tipos, como vamos a ver después en endocrino, ¿no? Que es tumoral, pues puede ser tumoral, y si es tumoral, uno puede sacar el adenoma, ¿no? Que generalmente está en una sola suprarrenal y se soluciona el problema, pero hasta que se solucione el problema se va a bloquear con espironolactona, o sea, si es tumoral, o puede ser idiopático, ¿no? Puede ser idiopático
generalmente el con idiopático es producción bilateral y ese sí va a utilizar espironolactona en forma permanente. La hiperplasia suprarrenal bilateral también para el bloqueo de aldosterona. El síndrome de Bartter es una de las causas de hipocalemia, ¿no? De hipocalemia que siempre hay que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial. El Bartter es un síndrome, ¿no?, que tiene algunas relaciones, algunas de lesiones genéticas asociados generalmente, que asocian hipocalemia a hipotensión, y es en gente joven generalmente, que se presenta hipocalemia idiopática, ¿no?, o hipocalemia sin asociación a ningún tipo de medicamento o enfermedad de fondo, asociado a hipotensión, ¿no? El síndrome de Bartter generalmente hay que utilizar, una vez definido el paciente, que puede ser un Bartter, se suele darle ya espironolactona en forma persistente, en forma permanente, porque generalmente van a ser hipocalemias persistentes. ¿Ok? El Lidl, que básicamente es un hiperaldosteronismo asociado a enfermedad congénita, en niños, también utiliza. Y la producción ectópica de ACTH y aldosterona, que incrementa la aldosterona, que esto fundamentalmente es para neoplásico, ¿no? Entonces, una producción ectópica de ACTH va a incrementar la actividad de aldosterona, y también ahí se utiliza espironolactona fundamentalmente. Entonces, son indicaciones, como decíamos, bien precisas de los ahorros de potasio, ¿no? No olvidarse que también se puede utilizar en hipertensión. Está dentro de los fármacos. Claro, primero siempre es hidroclorotiazida. Pero cuando queremos utilizar dosis diuréticas más importantes, se suele asociar con espironolactona. O sea, todo diurético, sea de asa o sea tiazídico, ¿no?, que nos produzca como efecto adverso hipocalemia, si lo necesitamos porque el paciente hace edemas, entonces podemos asociarlo, y es una indicación también asociar espironolactona. ¿Ok? Entonces, para el uso de diuréticos en hipertensos, en insuficientes cardíacos que hacen edemas. Entonces, nosotros a veces en la terapia del paciente, tenemos que utilizar de todas maneras hidroclorotiazida, o tenemos que usar de todas maneras furosemida, porque el paciente siempre hace volúmenes importantes, hace una precarga importante, se descompensa con mucha facilidad, hace edemas pulmonares con frecuencia. Entonces el paciente va a quedar con furosemida en forma persistente, y pueden ser pacientes que hacen hipocalemias en forma persistente, secundario a diuréticos. Entonces, la indicación es hipocalemia secundaria a diuréticos. O sea, en hipocalemia secundaria a diuréticos se puede asociar espironolactona para evitarlo. Esa es la indicación. Entonces, en la hipocalemia secundaria a diuréticos. ¿Ok? Entonces, ahí sí se suele utilizar. Es una indicación más de la espironolactona específicamente. Los efectos adversos clásicamente al revés de las tiazidas y de los diuréticos de asa es acidosis metabólica. Los otros te hacían ¿qué cosa? Alcalosis metabólica hipoclorémica. Puede producir y acidosis metabólica, ¿ok? Acidosis metabólica, más bien hiperclorémica. ¿Ok? Acidosis metabólica hiperclorémica es lo que puede producir estos pacientes. Además puede producir hipercalemia, ¿no? Hipercalemia como efecto secundario. En algunos pacientes que se usan dosis altas, especialmente en los cirróticos, ¿no?, se suele ver ginecomastia asociada, también hirsutismo y disfunción sexual. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que también incrementa la glicemia, ¿no? Y puede precipitar, ¿no? Puede precipitar la hemodiálisis en la falla renal. O sea, si lo utilizamos en forma sin mucho cuidado, el paciente que persiste, por ejemplo, podemos tener un paciente que está utilizando ahorro de potasio y se le anula a tiempo, el paciente por uso y por consecuencia de incremento del potasio, el paciente puede precipitar a que tenga que usar hemodiálisis para manejar la hipercalemia. Entonces, son fármacos que que junto con los IECA y los ARA pueden precipitar la hipercalemia en falla renal. O sea, están dentro de ese grupo que puede precipitar la hipercalemia y la hemodiálisis por eso. Acordémonos que la hemodiálisis, como vamos a ver, entre las indicaciones de diálisis aguda está hipercalemia, que no revierte con manejo médico. Entonces está en eso, o con mucho riesgo, ¿no?, de alto riesgo, que no
severa que no revierte con manejo médico. Entonces está dentro de estas posibilidades también de producir, ¿no?, los efectos adversos de los diuréticos de asa. Antes de pasar acá, lo que suele producir más bien es asociado, no puede perder sodio, pero la hiponatremia es leve, es muy leve. O sea, no es el que más produce eso es diuréticos de asa, los diuréticos de asa. O sea, puede perder, pero lo importante acá es acordarse el potasio. O sea, el potasio es lo que fundamentalmente produce problemas en estos pacientes. No olvidarnos de los inhibidores, ¿no?, de la anhidrasa carbónica. ¿Dónde actúan? En túbulo contorneado proximal, ¿no es cierto? Uno de los primeros puntos que hay que tener en cuenta. Lo otro que hay que tener en cuenta en estos es el mecanismo. ¿Cuál es? Es inhibición. Un mecanismo acá el medicamento básicamente es la acetazolamida, que van a ver que tiene una relación muy especial con el Perú. Ahorita vamos a ver por qué. La acetazolamida tiene dos mecanismos de acción. Uno es la inhibición de la anhidrasa carbónica y el otro es disminución de la producción de humor acuoso. Tiene estos dos efectos bien definidos, ¿ok? La acetazolamida, vamos al primer efecto, que es la inhibición del humor acuoso, es justamente la clave para el manejo del paciente con glaucoma agudo. Glaucoma de ángulo estrecho, ¿no?, en la fase aguda, ¿ok? Entonces, definitivamente, esa es una indicación clásica que no podemos perder de vista. ¿Por qué la acetazolamida tiene una relación importante con el país? Porque acá fue donde se asoció los estudios en lo que es prevención del mal de montaña agudo. Entonces, otra de las grandes indicaciones, la acetazolamida termina produciendo acidosis metabólica como efecto adverso, ¿no? Vamos viendo eso. ¿Quién más hace eso? Ahorradores de potasio. Mientras que tiacídicos y asa, los dos hacen al revés, ¿no es cierto? Alcalosis metabólica hipoclorémica. Entonces, por esta acidosis metabólica que produce hiperventilación como respuesta de alcalosis respiratoria, sí, como respuesta de alcalosis respiratoria. O sea, el efecto clásico de la acetazolamida, ¿no?, de compensación es la hiperventilación asociada a alcalosis metabólica compensatoria. Entonces, acordemos que la acidosis metabólica, alcalosis respiratoria. La acidosis metabólica, su efecto de compensación siempre es alcalosis respiratoria. Y eso produce hiperventilación. Esa hiperventilación es uno de los efectos positivos que se utilizan justamente en la indicación que nos corresponde más a nosotros como peruanos, que es la prevención del mal de montaña agudo. ¿Ok? Mal de montaña agudo. Y lo interesante es que cuando se empezó a usar, se usaba en su dosis clásica. ¿Cuál es su dosis clásica que van a usar, por ejemplo, acá en glaucoma? 250 miligramos es la tableta cada 8 horas. Esta es la dosis clásica. Pero acá se hizo los estudios y se determinó que en el efecto preventivo, ¿no?, eran igual utilizar 3 tabletas al día que 1 al día. Entonces solamente es suficiente en el mal de montaña agudo una tableta diaria de 250, generalmente 48 horas antes de viajar, 24 a 48 horas, hasta 48 horas después del viaje. O sea, generalmente tratamiento de 4 días, ¿no? 2 días antes, 2 días después, ¿no? Y el paciente realmente mejora, o sea, previene que el paciente haga el clásico soroche. Adicionalmente a esto, es dentro de lo que habíamos la vez pasada comentado, que era el edema agudo pulmonar, o no creo que no lo comenté con ustedes, edema agudo pulmonar de altura. El EAPA es el edema agudo pulmonar, es una de las complicaciones más graves. O sea, el mal de montaña agudo puede producir mortalidad, y generalmente lo produce por 2 mecanismos. Uno es el edema agudo pulmonar de altura, y el otro es la hipertensión endocraniana de altura, que son las 2 complicaciones graves de alta mortalidad. Entonces, el edema agudo pulmonar de altura, que generalmente se da más en los pacientes que se deshabitúan, o sea, en el que viven en alta montaña,
y después baja a costa, se deshabitúa y regresa en forma brusca. Entonces, esos suelen hacer mayores complicaciones. Este paciente, por más que suene edema agudo pulmonar, no hay que usar furosemida. Lo matan. O sea, si le dan furosemida, el paciente generalmente incrementa la mortalidad. O sea, como dicen, lo matan, ¿no? Entonces, a este paciente que se le da acetazolamida, dexametasona y inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, fundamentalmente el tadalafilo o sildenafilo, que van a usar los muchachos mañana, ¿no? Entonces, ese tiene esa utilidad, ¿no? Que también tiene la utilidad en hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, he ahí lo interesante, la acetazolamida, pero acá cuando hacen EAPA sí se da cada 8 horas. Acá sí se da cada 8 horas. Entonces, una utilidad interesante, ¿no? De la acetazolamida, que no debemos olvidar de este diurético. Este diurético además tiene otra indicación interesante, que es la hipertensión endocraniana idiopática. O sea, hay pacientes que hacen cuadros de náusea, que se les estudia, se les busca las causas y nunca se encuentra, pero hacen hipertensión endocraniana idiopática. Por esta indicación es que también se utiliza en los pacientes que tienen hipertensión endocraniana, ¿no? En cuidados paliativos secundarios a neoplasias, a metástasis, ¿no? Evolutivas. Entonces, los pacientes que hacen metástasis evolutivas, obviamente, además de corticoterapia, utilizan acetazolamida para disminuir un poco la presión intracraniana. Entonces tiene ese efecto, pero la indicación clásica es hipertensión endocraniana idiopática. También se utiliza en el cor pulmonar. Fundamentalmente en el cor pulmonar asociado a acidosis respiratoria intensa, ¿no? Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, ¿qué se busca con la acetazolamida? La acidosis respiratoria suele producir una alcalosis metabólica severa. Se busca la corrección de esa alcalosis metabólica. ¿Ok? Se busca, porque generalmente la sintomatología va más en función de la alcalosis metabólica secundaria a esa acidosis respiratoria en los pacientes con cor pulmonar. Entonces, eso es interesante. Entonces, como decíamos, ¿no? Y también tiene otra indicación más que vamos a ver en algún momento, que es la parálisis, el manejo de la parálisis periódica familiar, ¿no? Parálisis periódica familiar, que suele ser hipocalémica, pero también existe una variante ahora hipercalémica. ¿Ok? La parálisis periódica familiar hipocalémica e hipercalémica, ¿no? La acetazolamida se suele utilizar como medicamento de base, ¿no? Preventivo en estos pacientes, ¿no? Entonces, este es como decíamos, la acetazolamida, que es un medicamento bastante útil y tenerlo en cuenta con estos dos efectos que hemos mencionado. Entonces,